Hola a todos y bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a este primer capítulo de los libros de la doctora María Montessori, que vamos a empezar a leer y a explorar todos juntos. Y para iniciar, quise escoger el primer libro publicado por la doctora en el año 1909 y es El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia. Pues bueno, vamos a iniciar, espero lo disfruten. Introducción por Carmen Sanchidrián Blanco. Nadie ha descubierto qué es lo que hace que un clásico sea un clásico, o dicho de otro modo, qué convierte un texto en clásico, es decir, en piedra de toque de generaciones sucesivas de lectores, cada una de ellas con diferentes valores y preocupaciones, con diferentes formas de estar en el mundo, sin llegar a agotarse. Sabemos que cada generación debe decidir qué autores y libros merecen ser calificados, recalificados y rescatados como clásicos para ellos. Serán clásicos, con palabras de Calvino, aquellos que nunca nos dejan indiferentes y nos ayudan a entender quiénes somos y a dónde hemos llegado. Por tanto, además de los clásicos, hemos de ir incorporando los que podemos llamar clásicos contemporáneos, obras que han configurado las tradiciones en las cuales hoy nos movemos, que están siempre presupuestos en todo escrito presente acerca de las materias implicadas en esas tradiciones. Pero cuando dejamos de presuponerlos y acudimos al ejercicio de su lectura, nos permiten descubrir una manera diferente y renovada de enfrentarnos a esa materia. Esta obra de Montessori pertenecería a esta categoría. Han pasado prácticamente 100 años desde que Montessori abrió sus primeras casas de los niños y desde que publicó su obra más importante, que es precisamente esta, su pedagogía científica, la obra que mejor recoge sus teorías sobre educación. En este siglo, la educación ha cambiado más que en todos los siglos anteriores juntos. Esta afirmación, que es cierta en sí, lo es más aún cuando la aplicamos a la hoy llamada educación infantil, o en general a la educación de los niños antes de la edad escolar. En primer lugar, por el cambio en el concepto del niño, y ahí todos los autores coinciden en la contribución de Montessori en el descubrimiento del niño y de la infancia como un periodo especial dentro de la vida del ser humano. En segundo lugar, por la práctica generalización de la educación formal de los niños de 4 y 5 años, que ha motivado un interés por los métodos de educación preescolar muy superior al experimentado por los métodos destinados a niños en los restantes niveles del sistema educativo. Quizá no se ha indicado suficientemente el papel de motor que ha jugado la educación preescolar dentro del sistema educativo. En cada momento podemos observar cómo la renovación metodológica ha empezado por ella y ha ido contagiando a las sucesivas etapas. La educación antes de la edad de escolaridad obligatoria es un ámbito más libre, precisamente por no ser un nivel obligatorio y por su mismo carácter, donde la posibilidad de experimentación de nuevos métodos y la inclusión de contenidos diversos se ve más factible al haber una menor rigidez. Algunas de las ideas que hoy impregnan nuestras creencias, actitudes y comportamientos acerca de la educación
empezaron siendo aceptadas solo y especialmente para este nivel educativo y solo después, con tiempo y esfuerzo, se han extendido a otros niveles. El enorme empuje que la educación preescolar recibió por parte de los teóricos y prácticos de la escuela nueva, movimiento en el que debemos incluir a Montessori, aunque ella recibiera, como veremos, tanto críticas como elogios por parte de sus compañeros de movimiento, ha contribuido a esta realidad. El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia en las casas de bambini, también llamada Casas de los Niños, título completo de la obra, aunque nos refiriéramos a ella simplemente como pedagogía científica, no es, como dice la misma Montessori, al comienzo del primer capítulo, un tratado de pedagogía científica, sino que pretende dar a conocer los resultados, por cierto, muy interesantes, de una experiencia pedagógica que parece destinada a abrir un nuevo camino para la realización de los principios que tiende a reconstruir la pedagogía. Esas experiencias prácticas de sus ideas pedagógicas aplicadas a la educación preescolar, con la que se identifica mundialmente, se irían poniendo al día en las siguientes ediciones. La pedagogía científica de Montessori se publicó por primera vez en Roma en 1909. Hubo 2 nuevas ediciones en italiano con este mismo título, ambas antes de 1928, ya que la segunda edición en castellano de 1928 recoge el prólogo de la tercera italiana y la bendición que Benedicto XV le concedió en 1918. Y otra versión en 1950, La Escoperta del Bambino, no traducida al castellano, pero sí al catalán, publicada en 1984 por la editorial Eumo. Las diferencias entre la tercera edición española de 1937 y la obra traducida al catalán son básicamente ciertos párrafos añadidos al final de muchos de los capítulos y un nuevo capítulo dedicado a la ampliación de matemáticas. El enunciado de los capítulos, salvo esos añadidos, es casi idéntico en ambas. De este modo, vemos cómo partiendo de la primera obra de 1909, Montessori introdujo cambios en la segunda edición y pequeños retoques a partir de esta, manteniendo obviamente la estructura y contenido de la misma, puesto que se trata siempre de revisiones de la misma obra. La primera edición en castellano, la que ahora se reedita, data de 1915, aunque no aparece fecha en la edición. La publicó en Barcelona la editorial Alaluce, traducida por Juan Palau Vera, el principal difusor de su pensamiento entre nosotros, como veremos al hablar de Montessori en España. Contamos con 3 ediciones en castellano de esta obra, las 3 del periodo que podemos denominar de primera llegada de Montessori a España, las de 1915, 1928 y 1937. La primera edición tiene más diferencias con las sucesivas que éstas entre sí, ya que a partir de la segunda edición retoca la justificación del método por críticas que le habían hecho, pero el cuerpo del texto es básicamente igual. Así, la segunda y la tercera son prácticamente iguales, aunque en esta se diga que es una nueva edición corregida y notablemente ampliada. Estas 2 ediciones, a su vez,
coinciden globalmente con el contenido de la Scoperta del Bambino. En la introducción a la edición italiana, la Scoperta del Bambino, reproducida en la catalana, Montessori dice que era imposible poner al día esta obra con el contenido y en la forma, y remite a las publicaciones que ella misma había realizado en estos años y las que está preparando. Insiste que en la mayor parte de este libro la escribió cuando iniciaba sus trabajos en este terreno, es decir, que coincide con la primera edición, por lo que hay referencias a teorías científicas, a situaciones particulares de ese momento y a experiencias de entonces. Para justificar el cambio de título, Montessori dice que durante los 42 años que han pasado desde la primera edición, los tiempos han cambiado y la ciencia y su trabajo han hecho grandes progresos que han confirmado sus principios y su convicción. La humanidad solo puede esperar una solución a sus problemas, de los que la paz y la unidad son los más urgentes. Si dirige su atención y sus energías hacia el descubrimiento del niño y hacer crecer la gran potencialidad humana que está en vías de formación. Estas afirmaciones hechas poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial tienen un significado especial, precisamente por ese contexto y porque acentúan la vertiente social de la educación. Uno de los puntos en que su método había recibido más críticas. Reconoce, acercándose hacia los católicos, que en el periodo de entreguerras se había alejado del positivismo y que las pruebas no habían conducido a una pedagogía científica, como parecía indicar el título de las 3 primeras ediciones. La finalidad espiritual y religiosa, tan arraigada en el método Montessori, fue desplazando las premisas positivistas de partida, de forma que los católicos iban abandonando sus prevenciones contra el método, a medida que ella se acercaba a las directrices de la ortodoxia católica. De hecho, la enseñanza religiosa aparece como un capítulo de esta obra en todas las ediciones, excepto en la primera. El título que cuando Montessori tenía 80 años dio a su obra para publicar su edición definitiva, más de 40 años después de la primera, es el que mejor puede servir hoy para situarnos frente a este clásico, aunque la edición elegida haya sido la primera, por entender que es la que de forma más espontánea, pero no ingenua, recoge sus planteamientos acerca del niño y su educación en sus primeros años de vida. En un primer momento abordaremos las cuestiones relativas tanto a la vida y obra de Montessori como a la difusión de sus planteamientos, especialmente en España, para después tratar las ideas esenciales en torno a las que se articula su método y las críticas y elogios excesivos en uno y otro extremo que recibió desde el principio, lo cual es extraño de por sí entre los pedagogos. Terminamos con un apartado centrado en el contenido de la obra clásica que ahora se reedita y una bibliografía que pretende ofrecer las obras más significativas tanto de Montessori como sobre ella. No se han incluido las publicaciones usadas para la elaboración de este estudio introductorio, que sin embargo no tienen a Montessori como tema central. En estos casos la referencia completa está solo a pie de página. En estos casi 100 años se han introducido cambios en las escuelas Montessori
y hemos de reconocer que una de las características del movimiento montessoriano, como en cualquier propuesta que pretenda durar, ha sido precisamente su capacidad de adaptación, pero sin perder nunca sus caracteres esenciales. Hay que insistir desde este primer momento en que la obra de Montessori debe revisarse, como no puede ser de otro modo, teniendo en cuenta los actuales conocimientos, pero esto no le quita valor a sus planteamientos, ya que, como iremos viendo, más que sus materiales o métodos concretos, que es lo más conocido de ella, quizá lo mejor sea el reencontrarnos con propuestas razonables y con una fuerte coherencia lógica entre su filosofía y lo que ella deduce. Y bueno, hasta aquí la introducción de este maravilloso libro